Bien, ya se está grabando. Rapidito, dame el resumen de la clase pasada. Y ya. Ya le activo el audio a Stephanie para trabajar la mano. En 2 minutos quedamos. Buenas tardes, Miguel. Bueno, Hace una completitud y nos estaba explicando que algunas definiciones que debíamos considerar para saber su origen original de la llamada de completitud. ¿qué pasó? Y pues de ahí ya se fue en internet y no acabo de explicar. Ya, les cuento que no se fue lenta. Se fue. Pues yo lo voy a decir. Yo estuve cerrado. Ujú. Pero bueno, esperemos que no pase lo mismo. En este caso pasó al final de la clase, ¿no? Pero si pasara al inicio de la clase, por así decirlo, o a mitad de la clase, no hay problema. Nos pasamos al Teams, damos clase ahí. Y si en caso sale el Teams, pues nos pasamos al Zoom y damos clase ahí. ¿Pero de qué clase? ¿Estamos? Bien. Entonces, continuamos. Les comparto mi pantalla. Me confirman si se ve. Sí, no. Muchas gracias. Entonces, vamos. Vamos viviendo lo que nos compete. Entonces, prácticamente voy a trasladarte unos minutos con ustedes. Por eso, irnos, se nos fueron el día. Pero, ya nos igualamos de esta parte, ¿verdad? Y aquí nos vemos con ustedes mañana, no se olviden. Mañana de, mañana de 7 a 9 de la mañana. Oh, ya mando, no, corrijo, mañana no nos vemos de 9 a 11. Y nos vemos con ustedes mañana de 7 a 9. ¿Estamos? Mañana corrijan llamando la invitación muy noche y nos vemos mañana de 7 a 9. Entonces, bueno, continuamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, de siete a 9. Y de ahí nos diríamos el jueves. Ah, ya tengo los horarios. Miércoles, jueves y viernes de 7 a 9. Anotarán mi nombre. Miércoles, jueves y viernes de 7 a 9. Ya, para que ya tengan el horario de esta semana. Bien, ¿qué iba a ser, amigos? Pero así, entonces continuamos, estamos hasta aquí. Y básicamente esto hay que repetir, ¿no? A ver, entonces, pasémoslo. Ojo, mucha atención a lo que se viene. Y entonces díganme qué fue lo que hicimos, lo último que nos están escuchando antes de que se perdiera la conexión, ¿verdad? Sí. Lo último que dijimos, bueno, lo último que se dijo fue que para evitarnos ordenar uno por uno, podemos usar el diagrama de Paschen para ver cuál es menor y cuál es mayor, de una manera más simplificada y bonita y menos tediosa. Bueno, fácil de leer más que nada. Ujú. Bien, ¿cómo se lee el diagrama de eso?
se lee de abajo hacia arriba. El asterisco sería el menor, luego que el asterisco sería el rombo y el cuadrado, y luego seguiría el que es más grande que el cuadrado, es el triángulo. Ya, entonces pregunta, ¿quién es más grande entre el triángulo y el asterisco? El triángulo, ¿Por qué? porque el triángulo se encuentra en la parte superior del diagrama. ¿Sabes? O sea, sí está en la parte superior, pero eso que tiene que ver, cuenta. Que el diagrama de Hansen nos permite, o sea, identificar y ver que los que son más pequeños van en la parte de abajo y los que son más grandes van hacia arriba. Y entonces las conectivas se hacen mayor. Menor igual. No, no, ajá. ¿No sería menor igual? Ah, sí, leyéndole desde arriba. Sí, sí. Bien, bien, entonces pregunta, ¿en qué relación están el triángulo y el rombo? El triángulo es mayor que el rombo. ¿Entiendes? Por lo que no están conectados. Eso, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Son iguales? No. No, son diferentes. Ujú. Si fueran iguales, dibujaría el mismo puntito y no dos puntos diferentes. Ok. Son diferentes, ¿ya? Pero, ¿en qué relación están? ¿Quién es más grande que quién? O sea, según el diagrama podríamos decir que el triángulo, pero no sabemos por qué no están conectados. No, según el día... A ver, sabemos que no tienen comparación. ¿Estamos? Ujú. Sabemos que no se comparan, que no están relacionados con este tema. ¿Estamos? No están relacionados, no están relacionados. Sabemos que profes son diferentes y punto. Ninguno es más grande que el otro, ni el otro es más grande que el otro. No. Bien, entonces son diferentes, no sabemos nada más. Si te pregunté entre el triángulo y el asterisco, ¿tú dijiste que es más grande quién? El triángulo. El triángulo, sí, el triángulo es mayor o igual que el asterisco. ¿Por qué? Recuerden, esto que está aquí, acabo de ordenarlo parcialmente. Esto de aquí es un conjunto parcialmente ordenado. ¿Con qué diagrama? Con este diagrama de Hatch. Entonces, ¿qué significa que sea parcialmente ordenado? Pues, que sea parcialmente ordenado es que esta relación es ¿qué? Reflexiva, antisimétrica, y transitiva. Es un orden parcial. En pocas es lo que tú dices. En particular es transitiva. El cuadrado es más pequeño que el triángulo, pero a su vez el cuadrado es más pequeño, es más grande, perdón, que el asterisco. El asterisco es menor igual que el triángulo y el cuadrado es menor igual que el asterisco es menor igual que el cuadrado y el cuadrado es menor igual que el asterisco, que el triángulo. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Por la transitiva, Que el asterisco es menor o igual que el triángulo. básicamente existe esta arista compuesta de dos aristas. Es transitiva. Bien, ¿en qué relación están el cuadrado y el rombo? En ninguna relación, pero sabemos que son diferentes. Estamos que Pero están conectados por el asterisco. Sí, sí. ya. Son diferentes. Por si acaso no se puede regresar, ojo. Si empiezas a subir, no puedes regresar. ¿Estamos? Bien. Entonces sí, sabemos, profe, que no son iguales, son diferentes. Pero también sabemos que respecto de esto de aquí no se relacionan de ninguna forma, no se comparan. Sabemos que ni el cuadrado es más grande que el triángulo, que el rombo, y que ni el rombo es más grande que el cuadrado. Bien, bien, está claro cómo leer el diagrama de Hasse entonces. Bien,
Pregunta. ¿Esta relación es una relación de orden parcial? ¿Esta relación es una relación de orden total? ¿Sí, no? Eso no es de orden total. Ya, entonces me dice que sí. ¿Qué significa que sea total? que cumpla con la acción de Estados Ya, usted dice en pocas relaciones. ¿Qué en pocas? A ver, ¿cómo le decíamos a un niño? En pocas, ¿cuándo es totalmente ordenado? Cuando es igual a sí misma, mm, es que los elementos A y B se puedan relacionar. Ya, entonces los que me escribieron en el chat están correctos. Esto que está aquí no es un orden total. Para que sea total, ¿qué tiene que pasar? Dada cualquier pareja de elementos de A, en particular podemos tomar al triángulo y al rombo, ¿qué tiene que pasar? Que estos de aquí se relacionen con esta, pues, o se comparen un poco. O bien son iguales, o bien unos más grandes que otros. Y eso no pasa por aquí. Entonces aquí tienen un ejemplo de un conjunto que es parcialmente ordenado, pero que no es totalmente. Sí, el orden no es total. Si fuera total, yo estaría en la capacidad de decir, siempre que me den una pareja de elementos, quién es más grande. Y con este orden, pues no se comparan, no se relacionan, no se comparan o relacionan con esto de aquí, este par de elementos. Ujú. Y no solamente esos dos tampoco se comparan, se relacionan, así que no es total. Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Bien, ahora, veamos el terreno. Entonces, ¿qué definición fue la que presentamos ayer? ¿Qué definición leíste? Cota superior. ¿Solo leíste la primera definición? Ahí va. Entonces, quiero un ejemplo de lo que es una cota superior, ¿verdad? Ya, entonces, rápido, dejen que esto primero se cargue. ¿No? Leo otra vez la definición 1. La definición 1. Sea a un conjunto parcialmente ordenado y sea Z que pertenece a la clase universal, se dice que Z es una cota superior de A siempre y cuando. ¿Le leo? Sí. Para todo conjunto X que pertenece al conjunto parcialmente ordenado, X es menor o igual que Z. Ya, ¿cómo le decimos a un niñito de 10 años qué significa? ¿Qué concepto nos están presentando en esta definición? Cota superior. Ya, el concepto de cota superior de un conjunto parcialmente ordenado. ¿Qué es una cota superior? Cuéntale. Si es que tenemos un conjunto, sí que es el conjunto. Ya. Si tenemos una caja, no, si tenemos una caja que tiene, no, ya, un elemento está dentro de, ya, en una funda tenemos ciertos elementos. Ya. Tenemos dos tamaños de funda. Entonces, la funda más grande puede entrar en la funda más pequeña, y dentro de esa funda más pequeña hay sobrecitos de pequeñas cosas. Entonces, podemos decir que la funda que está entre la funda mediana es una cota superior de la funda más grande, en comparación con los sobrecitos que tienen otras cosas. Ya, primero que nada, me perdí. Y segundo, yo cacho que entre menos cosas digamos, más fácil sería de entender. No te des tanta vuelta. A ver, digámoslo así. Una cota superior de un conjunto A es un elemento, cualquier elemento, no cualquiera, ¿no? Cualquier elemento que cumpla algo. ¿Y qué es lo que tiene que cumplir? Tiene que ser mayor o igual que todos los elementos que están en.
Entonces, si existe un elemento de cualquier elemento, un elemento que cumpla esa propiedad, esa característica, ¿qué característica es? De que es más grande que todos los elementos de A, entonces se dice que Z es una cota superior de A. Entonces vemos un ejemplo. A ver, aquí tengo el conjunto A, ¿no? Pero no nos limitemos tanto, trabajemos con todo nuestro universo. Entonces digamos que aquí le pongo ¿cómo se llama? Al numeral, por así decirlo, pongámosle aquí. Y pongámosle pues, por acá pongámosle aquí, ya. Entonces, todo eso que está en azul básicamente es el conjunto A, ¿no? Ya. Ahora, pongamos esto de acá en color rojo. Ya digamos que le pongo así, por decir algo. Pregunta, ¿existe alguien que sea cota superior de A? Mateo dice alguien, ¿ya? ¿Alguien más te diga otra cosa? Sí, pero ¿quién? Tengo que decir quién. ¿Quién es cota superior de A? Mm, nadie le atina hasta ahorita. Nadie le ha atinado hasta ahorita. Nadie. Y más bien dan penas algunas cosas que me dijeron por ahí. Yo, eso da más pena por ahí. Nadie, bien. Resulta que no es cota superior. Algunos me dijeron el numeral, otros me dijeron el triángulo, y unos me dijeron el rombo. Yo sí, Dios, pero bueno. Otros me dijeron también el círculo, ¿cierto? Bueno. ¿Por qué pensaron que el numeral es una cota superior? Cuéntanos. ¿Cuál es la definición de cota superior? Una cota, un elemento es cota superior siempre y cuando sea mayor o igual que todos los elementos que están en A. Que todos. A ver, el numeral es mayor o igual que todos los elementos que están en A. Ustedes mismos contesten de a poco, a ver. Contesten, Stephanie. ¿El numeral es mayor o igual que el triángulo? Sí, Sí. ¿El numeral es mayor o igual que el cuadrado? sí, Sí. ¿El numeral es mayor o igual que el asterisco? sí, Sí. Entonces ya es el cuadrado, el triángulo y el asterisco. Pregunta. ¿El numeral es mayor o igual que el rombo? no, No, pues no es mayor o igual. Habla en serio, pues. Entonces, el numeral no es mayor o igual que todos. Tienen que ser mayor o igual que todos. Y como no es mayor o igual que todos, pues entonces no es cosa superior. ¿Qué pasa con el triángulo? ¿El triángulo es mayor o igual que todos? Tampoco. ¿El triángulo es mayor o igual que el triángulo? Muy bien. sí, Sí. ¿El triángulo es mayor o igual que el cuadrado? sí, Sí.
¿El triángulo es mayor o igual que el asterisco? Sí. ¿El triángulo es mayor o igual que el rombo? No. No es mayor. Entonces, no. Este conjunto, aquí tienen un ejemplo, irán poniendo, aunque todo esto tienen el video de razón. Aquí tienen un ejemplo de un conjunto que es parcialmente ordenado, que no tiene cota superior. ¿Existe alguna cota superior para este conjunto? Pues no. Aquí tienen un conjunto parcialmente ordenado que no tiene cota superior. Bien, ¿qué pasa si le ordeno, si mi diagrama de Haschen es decir? Pregunta, en ese ejemplo, ojo, este es otro ejemplo. En ese ejemplo, el conjunto A tiene cotas superiores, sí o no, y cuál. En ese ejemplo de ahí, quiero que me digan en qué relación están el triángulo y el rombo. ¿En qué relación están el triángulo y el rombo? Rapidito. Eso, muy bien. El triángulo es mayor o igual que el rombo. Muy bien. ¿En qué relación están en este nuevo diagrama, en este nuevo conjunto parcialmente ordenado? ¿En qué relación están el cuadrado y el rombo? Rapidito. A ver, Alexis. No es que no se sepan. Sí se sabe que no están en ninguna relación. El que me dijo mayor que Dios que se lance algo. No se sabe. ¿Son iguales? No. Son diferentes. Pero nada más. No es que no se sepa. Se sabe que no se relacionan. Se saben que este par de elementos no son ¿qué? No son comparables o no se relacionan. No, no son comparables o no se relacionan con el binario. ¿Estamos? No hay relación de comparación entre ellos. No hay relación de orden entre ellos. Bueno, no se relacionan, ¿ya? Oh, Dios. Bien, pero pregunta. El conjunto A, conjunto... ¿Existen cotas superiores para el conjunto A? Sí, no, ¿y cuáles son? Por ahí me dicen que no. Por ahí me dicen otra cosa. Por ahí me dicen otra cosa. Tres personas ya me han dicho tres cosas diferentes. Ya dos personas me dicen lo mismo. Eso, muy bien, por ahí. Muy bien, Alexis. A ver, Stephanie, ¿qué contestó usted? Que no hay cota. Ya, entonces ningún elemento es más grande que todos los elementos de A. Ujú. Mentira. Por ejemplo, está el numeral. Nos dijeron que el numeral. ¿El numeral es más grande que todos los elementos de A? Pregunta, ¿es más grande que el cuadrado? Sí. Sí, sí es más grande que el cuadrado. ¿El numeral es más grande que el triángulo? Sí. Sí, sí es más grande que el triángulo. ¿El numeral es más grande que el asterisco? Sí. Pregunta, ¿el numeral es más grande que el rombo? No, ya tienen relación. Como que no tienen. Sí tienen. Ay, no, son diferentes, son diferentes. Lo siento. Ya son diferentes y ¿qué pasa? ¿Quién es más grande? No sabemos. No, sí. Mira, el, el rombo es más pequeño que el triángulo. Y el triángulo es más pequeño que el numeral.
Por transitivo, de aquí está la lista, solo que no le veo una lista compuesta, pero es una lista. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que el rombo es más pequeño que El numeral. Entonces, pregunta, ¿el numeral es más grande, es mayor, igual que todos los elementos que están en A? sí. Entonces, el numeral es una cuota superior de A. Coleccionemos, si quieren, en una clase, cuotas superiores del conjunto A. ¿Quién tenemos los hábitos numerales? Pregunta, ¿solo el numeral es cuota superior de A? ¿El triángulo sí o no? Pregunta para ti, Esteban. ¿El triángulo es cuota superior de A? ¿Sí o no? Sí, ¿Por qué? porque es mayor que el asterisco, el cuadrado y el rombo. ¿Y es mayor o igual que el triángulo? Sí. Sí, sí es mayor o igual. ¿Sí o no? Ya. Entonces, el triángulo también es una cuota superior de A. ¿Estamos? Este conjunto parcialmente ordenado tiene dos cuotas superiores. ¿Qué nombre se les pone a los conjuntos que tienen cuotas superiores? Ojo, hay conjuntos que pueden tener 3, 4, 5, 20 cuotas superiores. Hay conjuntos como el primero que vimos, por ejemplo este, que no tienen cuotas superiores. ¿Cómo se les llama a los conjuntos que tienen al menos una cuota superior? ¿Nadie sabe? Bueno, entonces lea esta definición. El número. Definición 2. Sea A un conjunto parcialmente ordenado. Se dice que A está acotado superiormente siempre y cuando existe un elemento en la clase universal. Si W pertenece a la clase universal, W es cota superior de Lea A. bien. Existe al menos un W en la clase universal, tal que. W es cota superior de A. Bien, entonces, ¿cómo le explica al niñito de 5 años o de 10 años? ¿Qué concepto te están presentando ahí? ¿Qué concepto? Acotado superiormente. Conjunto acotado superiormente. Entonces, ¿qué es un conjunto acotado superiormente por definición? Elemento que es más grande que A. Nada que ver. Un conjunto que es más grande que el conjunto. Nada que ver. Un conjunto está acotado superiormente siempre y cuando pase qué cosa. W pertenece a la clase universal. No, tú no cachas lo que y eso me parece muy mal. Yo cacho que un chamito de 10 años que sepa lógica y teoría de conjuntos leyendo esto, entiendo. Uno que sepa lógica y teoría de conjuntos, no cualquier chamito. Oye, ¿qué dice aquí? ¿Cómo le dicen al niño? ¿Qué pregunta hice yo acá? Pues carajo, nadie me sigue. ¿Cómo se les llama a los conjuntos que tienen cotas superiores? Conjuntos acotados. O se dice que esos conjuntos están acotados superiormente. ¿Qué es un conjunto acotado superiormente? Al chanito yo le digo, mira, es un conjunto que tiene al menos una, sea que sea los que tenga, pero al menos una cota superior. Entonces pregunta, en el ejemplo, este conjunto A, ¿está acotado superiormente, sí o no? Sí, Ya, ¿por qué está acotado superiormente? porque tiene dos cotas ¿Y superiores. cuántas necesitas tener? Al Al menos menos uno. una. Eso es. Si tengo un conjunto parcialmente ordenado, entonces, vamos a decirle que está acotado superiormente siempre y cuando pase. Entonces dice aquí que exista al menos una cota superior de ese conjunto. Bien, ¿cuántas cotas superiores tiene el conjunto A? Dos. ¿Qué características cumple el triángulo y qué características cumple el numeral? ¿Qué me dice?
son mayores. Son mayores que todos los elementos de A, sí. Pero el triángulo cumple una característica que no está cumpliendo el numeral. ¿Quién me dice qué característica es? El triángulo pertenece a la clase universal. ¿El triángulo qué? Repite. Pertenece a la clase universal, pero no. Bueno, si no se dan cuenta, ya nada. Eso, muy bien. Alguien creo que se dio cuenta. Sí, Alex, muy bien. Resulta que el triángulo pertenece a qué clase. ¿A qué clase pertenece el triángulo? A la clase universal. Sí, no, pero ¿a qué otra clase también? Eso, muy bien. Eso, a la clase A. ¿Y qué pasa con el numeral? El numeral no está cumpliendo esa característica. El numeral no pertenece a qué clase? A la clase A. Entonces, para que se den cuenta, aquí ustedes tienen una cota superior que pertenece a la clase y otra cota superior que no pertenece a la clase. ¿Estamos? Bien. Ahora, ¿cuántas cotas superiores tiene este conjunto en este ejemplo? Dos, el numeral y el triángulo. Pregunta, ¿cuál es la más pequeña de las cotas superiores de A? El triángulo. ¿El triángulo? Sí. ¿Por qué? Profe, el triángulo. ¿Por qué? Porque el triángulo es menor o igual que el asterisco y el triángulo es menor o igual que el triángulo. Entonces, de estas dos, la más pequeña es el triángulo. Muy bien. A la cota superior más pequeña o a la menor de las cotas superiores, ¿qué nombre se le da? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Nadie sabe? Pues bueno, lea esta definición, la definición 3. Definición 3. Sea A un conjunto acotado superiormente y sea S que pertenece a la clase universal, se dice que S es el supremo de A y se le denota así supremo de A siempre y cuando S es cota superior de A y S es la menor de todas las cotas superiores de A. Ya, ¿qué concepto nos están presentando en esta definición? El supremo de un conjunto acotado superiormente. Eso, muy bien. ¿Y cuál es el supremo de un conjunto acotado superiormente? Enfocas. Es el elemento que es cota superior de A y es menor que las cotas superiores de A. Ya, primerito, en la definición yo de una le puse que es el supremo y le puse la menor. Porque si existe es único. ¿Está? La unicidad igual se demuestra, ¿ya? Por eso se demuestra. Es por eso que yo ya le pongo el y le pongo la menor. Si existe la menor, es única.
Solamente uno es la más pequeña de todos. Entonces por eso se le dice el supremo. Si existe el supremo, es único, ¿ya? Entonces pregunta, ¿este conjunto es parcialmente ordenado? Sí. Pregunta, ¿este es un conjunto acotado superiormente? Sí. ¿Por quién está acotado superiormente? Por asterisco. ¿Cómo que asterisco? Ay, por numeral y triángulo. Eso, por el numeral y el triángulo. Ujú. Pregunta, ¿este conjunto tiene supremo? Sí, ¿Cuál es el supremo? el triángulo. El supremo de A es la menor de las cotas superiores. ¿Existe la menor de las cotas superiores? Sí, profe, ¿cuál? El triángulo. Ok. Pregunta para ustedes. Si tengo un conjunto que está acotado superiormente, en pocas va a tener al menos una cota, ¿no? Puede tener 2, 3, 20, podría incluso tener infinitas cotas superiores, ¿no? Pregunta, ¿todo conjunto que está acotado superiormente tiene supremo? Sí, no y por qué. Sí, Ya, Estefan dice que sí. ¿Alguien más? Ya luego pregunto los por qué, pero díganme sí, no y por qué. Todo conjunto que esté acotado por arriba. Ah, yo les quiero decir arriba, no sinónimo de superiormente, yo decir acotado por arriba. Todo conjunto que esté acotado superiormente tiene supremo y no y por qué. Y algunos ya me están contestando. A ver, dice. Algunos dicen sí, otros dicen sí, porque siempre va a haber alguien detrás del más grande. Dicen sí, dicen por ahí no, dependería si hay una sola cota o no. Otros dicen no todos, sí, porque siempre hay un elemento mayor. Pero, ¿cuál es el supremo por definición? Déjame, ¿cuál es el supremo? la menor cota. La menor de las, Cotas superiores. díganle cotas superiores, ¿ya? No solo cotas. Ok. De las cotas superiores. ¿Estamos? Ya. Entonces, mi pregunta es, siempre que tenga un conjunto acotado superiormente, ¿va a existir la menor de las cosas superiores? Y dijiste que sí, ¿por qué? Porque la menor de las cotas superiores en ese conjunto sería la misma cota superior. ¿Cuál mismo? No, 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 no. Tengo dos cotas superiores. ¿Cómo supiste cuál de las dos es la más pequeña? Ah, porque el asterisco era mayor o igual que el No, triángulo. El asterisco. El numeral. ya. En eso supiste porque está ordenado así. A ver, Ujú. voy a darte otro conjunto, ¿ya? Llamémosle B. B, digamos que es el conjunto que colecciona, en este caso solo quiero al asterisco, al cuadrado y al rombo, ¿ya? Pongámosle al numeral si quiere, ¿ya? ¿Vamos? Ya. Ese es mi conjunto B. Y obviamente su clase de la clase universal, ¿no? Entonces yo voy a ordenarle a este conjunto, ¿no? Voy a ordenarle parcialmente con un diagrama de Hatch. Y le quiero ordenar de esta forma. Entonces tengo aquí el asterisco, tengo aquí el cuadrado, tengo aquí el numeral, y por aquí tengo, qué sé yo, hay otros elementos hay en la clase universal, el triángulo, ¿sí más hay? Círculo.
sin más el rombo, ¿no? Y el círculo. Círculo, y digamos que por acá está el círculo, y digamos que por acá está el rombo. Ya. Y yo quiero ordenarlo de esta forma. Entonces, como mi conjunto está en negro, pues lo ordenémoslo, ¿ya? Lo quiero ordenar de esta forma. Mira, pregunta para todos ustedes. ¿Qué pasa con el conjunto B? Pregunta, ¿el conjunto B está acotado superiormente, sí o no? Pregunta, ¿está acotado sí o no? Me dicen toditos que sí. Bien, entonces, eso quiere decir que existe al menos una cota. ¿Quién es cota superior de B? El triángulo y el círculo. ¿Y son las únicas o hay más? Son las únicas. Y en las cotas superiores de B, dices que son el triángulo y el círculo. ¿Alguien dice otra más, tal vez? Pues sí, tienen razón. Únicamente son el triángulo y el círculo. O sea, el triángulo es mayor o igual que el asterisco. Sí, El triángulo es mayor o igual que el cuadrado. sí, Y el triángulo es mayor o igual que el numeral. sí, Entonces sí es cota superior de B. El círculo es mayor o igual que el cuadrado. sí, Mayor o igual que el asterisco. sí, Mayor o igual que el numeral. sí. Ya. Entonces sí, son esas dos las cotas superiores. Pregunta, ¿cuál es el supremo del conjunto B? Rapidito, ¿cuál es el supremo del conjunto B? Aquí dijo el maestro, dice. Aquí podríamos decir por la proposición del triángulo que aparece que estamos abajo, entonces sería el supremo. Ah, ya, Mateo dice que es el triángulo. ¿Alguien más que diga lo contrario? ¿Hay supremo? No se escuchó. ¿Sí hay supremo? Sí, pero ¿cuál es? ¿Me estás preguntando o me estás diciendo? No lo estoy preguntando, si es que sí hay Mira, yo te supremo. pregunté a ti primero. Tú me dijiste que sí, que todo conjunto que esté acotado superiormente tiene supremo, me dijiste. Ujú. ¿Sigues con esa misma respuesta? Ah, ya.
Aquí tienen un ejemplo de un conjunto que está acotado superiormente que no tiene supremo. No tiene supremo. No todo conjunto que esté acotado superiormente tiene supremo. ¿Cuál es el supremo de un conjunto acotado superiormente? La menor de las cotas superiores. Pero en este diagrama tengo dos cotas superiores para el conjunto B, el triángulo y el círculo. Pregunta, ¿el triángulo y el círculo son iguales? No, son diferentes, porque si fueran iguales dibujaría un solo punto, pero aquí tengo dos puntos. Ya, pregunta, si son diferentes, ¿quién es más grande que quién? Ninguno, no están relacionados. Eso, no están relacionados. Profe, sabemos que ni uno es más grande que el otro, ni el otro es más grande que el otro. Sabemos simplemente que son diferentes y punto, se acabó. No hay relación aquí, en pocas no existe, o no hay la posibilidad de que esto pase, de que existe el supremo. ¿Por qué? Porque el supremo es la menor, y no tenemos la menor de las cotas superiores. ¿Por qué? Porque estos dos elementos no se comparan, no se relacionan. Con este orden parcial, no se relacionan. Entonces no existe el supremo. Entonces aquí tienen un ejemplo de un conjunto que está acotado superiormente que no tiene supremo. No todo conjunto acotado superiormente tiene supremo. Algunos sí. Aquí ustedes tienen un ejemplo de un conjunto que está acotado superiormente por el triángulo y el numeral, y en este caso sí existe el supremo. ¿Y quién es el supremo? Pues es el triángulo, la menor de las cotas. ¿Estamos? Bien. Bien, está claro lo que es el supremo de un conjunto acotado superiormente, la menor de las cotas superiores. Ojo, no todo conjunto parcialmente ordenado está acotado superiormente. Aquí vemos uno que no, ¿se acuerda? No todo conjunto parcialmente ordenado está acotado superiormente. Pero hay algunos que sí, como por ejemplo este sí está acotado superiormente por el triángulo y el numeral. Este también está acotado superiormente por el círculo y el triángulo. Bien, tengo dos conjuntos acotados superiormente. Pregunta, ¿los dos conjuntos tienen supremos? No. Este de aquí sí tiene supremo. ¿Cuál es el supremo? La menor de las cotas superiores. Este sí tiene. Este conjunto también está acotado superiormente, pero ¿tiene supremo? No, no tiene supremo. No existe la menor de las cotas. ¿Estamos? Pero si yo quiero que sí tenga supremo, ¿cómo le harían? ¿Cómo le ordenarían al, al conjunto B para que sí tenga supremo? ¿Cómo le ordenarían el conjunto B para que sí tenga supremo? Quiero que el supremo sea el círculo. ¿Cómo le harían? Contesten. Dibujando el círculo un poco más abajo Bueno, sí, ¿qué más? y uniendo al triángulo con el círculo. Ujú. Entonces hagamos eso. Si le ordeno al conjunto B de esta forma, ¿no? Pues dices aquí el asterisco, aquí el numeral, aquí el cuadrado, aquí el triángulo, y aquí el círculo, ¿verdad? Y por acá está el rombo. El triángulo es cota superior, sí. El círculo es cota superior, sí. Y el rombo, pues no es cota superior. Pero bueno,
Aquí como está es el mismo de arriba, ¿no es cierto? Es el mismo, tal cual. Pero si quisiéramos hacerle que tenga supremo, ¿qué haríamos? Tú me dices que que le dibuje el círculo más abajo, ya lo hice, y que le una con el triángulo, ¿verdad? Sí, muy bien. Ahí sí existiría el supremo. ¿Y cuál es el supremo de B? El círculo. El círculo. Ya, muy bien. Ahora, cuando dibujas el diagrama, no puede haber redundancia. Si el diagrama lo dibujan así, estás redundando. Trata de no hacer eso. En un diagrama no se redunda porque hay que saber escribirlo y leerlo. Piensa a qué me refiero con eso. Y no digas nada hasta que conecte el cargador. Y ya me dice. Bien, dígame. La redundancia es el unir en cross, podríamos unir en abajo el rango con el numeral y no estaríamos uniendo. No, olvídate. Mejor vuelvo a hacer la pregunta porque si no hablan entonces. Cuando dibujo esta arista, hay cosas que ya están de más. ¿Qué cosas están de más? Debemos quitar. A ver, La línea veamos. que une el cuadrado y el círculo. La línea que une el cuadrado y el círculo. Ah, pues esa debe ser loca. ¿Cómo vas a quitar esa? Pero Ajá. sé que el cuadrado es menor que el triángulo y el triángulo es menor que el... Ah, no, es que el triángulo es mayor. Perdón, entonces sería el triángulo y el triángulo y el numeral. Para numerar. Ah, ya. Tú dices quitar esta. Ay, verga, chucha, la madre, esta huevada, mierda, carajo. A ver. Ah, estoy dibujado de amor. A ver, espérame un ratito, ¿ya? Esto era así, ¿cómo estaba? Así, así, así y así. Ya. Entonces tú me dices que le borré a esto, ¿verdad? Ya, sí, muy bien, a ese hay que quitar. ¿A cuál más? Sigues redundando. Solo esa quieres quitarla. Muy bien, William. William es el único que dijo bien, ya estoy leyendo. No, joder, usted dijo lo mismo que Stefan, eso está mal. No sé qué te refieres con eso, Marta. A ver, ¿por qué quitaste a la del triángulo con el numeral? Porque ya están relacionados. Ujú. Se supone que si quito esa, es obvio que, a ver, tú quitaste que el triángulo es mayor o igual que el numeral. Y si quitaste, porque obviamente aquí ya se entiende. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, Sí, ¿no? ¿Por qué el numeral es más pequeño que el triángulo? porque el triángulo es, por transitiva, si el triángulo es menor que el, perdón, si el círculo es menor que el triángulo y el asterisco es menor que el círculo, entonces el asterisco, te digo, el numeral es menor que el triángulo. Sí, muy bien. Y esa fue la que quitaste. Se tiene aquí la lista. Muy bien. Ujú. Entonces la única que tienes que quitar. Al fin.
Media hora en ver eso, ya. La acción el cuadrado y el triángulo. Eso, William vio eso y también Alexis luego, pero sí. Sí, no, con esto ¿qué estamos diciendo? Que el El cuadrado es triángulo, menor. el cuadrado es menor o igual que el triángulo, ¿sí o qué? Y eso debe de preservarse, ¿no? El orden. Entonces ya, porque yo solo quería que le pusieran de supremo al círculo y ya, pues, entonces, el orden tenían que preservar. Y ustedes me dicen, profe, dibuje esta línea roja. Ya lo hice. Pero no hay que redundar en el diagrama. Entonces, profe, pues borre esa y borre también esta. ¿Por qué? Porque el cuadrado es más pequeño que el círculo, ¿sí o qué? Y el círculo es más pequeño que el triángulo. Entonces, por transitiva, ¿qué tenemos? Que el cuadrado es menor o igual que el triángulo. Sí. Entonces, sí. Ahí está un diagrama que no se está redundando. No hay que redundar en los diagramas. ¿Estamos? Los diagramas no son para eso. Los diagramas son lo más óptimo, por así decirlo. Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo de un, de un, ¿qué era? No sé. de un, de un, de un conjunto que está acotado superiormente, que sí tiene que supremo. ¿Cuál es? Círculo. El círculo. Pero aquí tenemos un ejemplo de un conjunto que también está acotado superiormente, que no tiene Supremo. que no tiene supremo. ¿Por qué no tiene supremo este de aquí? Porque no se relacionan los Porque dos no cotas existe superiores. porque no existe ¿Relación? la, Porque no existe ¿cuál es el supremo? Pues la menor cota superior. la menor de las cotas superiores. Por eso es que no existe el supremo de ese. No existe el supremo. Ujú. En cambio aquí sí existe la menor de las cotas superiores. Al igual que acá, ¿no? También existe la menor de las cotas superiores. ¿Cuál es la menor de las cotas superiores? El triángulo. Bien, bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún susto? ¿Algún trauma? Algo. Con eso, están listas para ya cachar qué dice la axioma de completitud. Pero antes de eso, un poquito más de cultura general, si ustedes gustan, les voy a contar algo más. Aquí tenemos dos conjuntos acotados superiormente que tienen supremos. El conjunto A está acotado superiormente y tiene de supremo el triángulo. El conjunto B acá abajo también está acotado superiormente y tiene de supremo el círculo. ¿Qué características cumplen cada uno? Observen y fíjense bien. Uno está cumpliendo algo que no cumple el otro. Este supremo, compárenle con este supremo. El supremo del uno le pertenece al conjunto y el otro no pertenece a la clase universal. A la amiga los conjuntos porque tienen nombre. Allá. El conjunto A, su cota superior es el triángulo y el triángulo sí pertenece al conjunto A. En cambio, el conjunto B, Su supremo, y quise decir. su supremo, ajá. Ya, Y el supremo del conjunto A es el triángulo, ¿no es cierto? Pero el supremo es el triángulo, entonces, ¿y el triángulo está dónde? el conjunto A. En el conjunto A. Mientras que este supremo de aquí es el círculo. ¿Y el círculo qué pasa con el círculo? No está en el conjunto A. Claro que no está De, en en de el hecho, conjunto B. no está en el conjunto B. Entonces pregunta, ¿todos los supremos están en el mismo conjunto? Si un conjunto tiene un supremo, ¿necesariamente ese supremo está ahí? No. No.
Aquí tienes un ejemplo. Aquí tienen un ejemplo de un conjunto que tiene supremo, y su supremo sí está en el conjunto. Aquí tienen un ejemplo de un conjunto que tiene supremo, pero ese supremo no está en el conjunto. ¿Cómo se le llama al supremo cuando pertenece al conjunto? ¿Alguien sabe? ¿Qué nombre se le da al supremo cuando éste pertenece al mismo conjunto? Cuando pertenece al conjunto. Porque, ojo, hay supremos que no pertenecen al conjunto. ¿Qué nombre se les da a los supremos cuando los supremos pertenecen al conjunto? ¿Quién me dice? ¿Alguien sabe? No. Pues nada, pero qué bien. Esta definición también de gratis, ¿ya? Ya. Definición 4. Sea A un conjunto acotado superiormente tal que tiene supremos, se dice que el supremo de A es el máximo de A y se lo denota el máximo de A siempre y cuando el supremo de A pertenezca al conjunto acotado superiormente. Al conjunto A. Entonces, ¿cómo se le llama al triángulo? Máximo. El máximo del conjunto A. ¿Por qué? Porque el triángulo es el supremo. Y además, ¿está dónde? En el conjunto. Entonces, pregunta, ¿todo conjunto acotado superiormente que tiene supremo tiene máximo? No, no todos. Solamente aquellos que su supremo esté en el conjunto. ¿Y quién es el máximo? Justamente quién. ¿Quién es el máximo? ¿El triángulo? Sí, es justamente quién. Él, el supremo. El supremo, perdón. El supremo. Es por eso que esta frase es común. Pregunta, ¿todo máximo es un supremo? Sí. Sí, muy bien. Pero, ¿todo supremo es máximo? No. No, no todo supremo es máximo. Esas cositas uno demuestra y ustedes cachan de una. Entonces sí, el triángulo, de hecho, es qué cosa, es el máximo del conjunto A. Ujú. No mezclamos tan mucho, ¿no? El máximo del conjunto A. Cuando el supremo pertenece al conjunto, deja de llamarse supremo y se llama más aún, se llama máximo. Y aquí tenemos un conjunto que tiene supremo, pero que no tiene qué. Máximo. ¿Estamos? Entonces les he dado ejemplo de toditos. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algún susto, algún trauma? ¿Algo? Sí, ¿no? A ver, y los que no están en el conjunto, ¿cómo se llaman? Así como al otro se le llama máximo. Ah, simplemente se les llama supremo, nada más. Este supremo no está en el conjunto, ¿no? Se llama supremo y se acabó, nada más. ¿Está claro, Ramiro? ¿Sí o no? Ya, eso. Ahora sí, ¿quieren ver qué dice el axioma de completitud de los números reales? ¿Por qué los números reales son completos? ¿Están listas? Si van al chat o tienen alguna duda ahí. Ya, William sí está lista. ¿Quién más está lista? Si no están listos para leer el axioma, no van a cachar el axioma entonces. ¿Cómo que otro ejemplo? Era el ejemplo de todito. Ejemplo de todas las cosas que pueden pasar. Y si alguna cosa se me pasa, pues disculparán, pero no creo. Pregunta, tengo un conjunto parcialmente ordenado. ¿Todo conjunto parcialmente ordenado es totalmente ordenado? No, pues.
Por ejemplo, este es parcialmente ordenado, pero no totalmente, porque aquí estos dos no se comparan. Pero pregunta, ¿todo conjunto totalmente ordenado es parcialmente ordenado? Sí, pues. Todo orden total es orden parcial en particular, pero no todo orden parcial es orden total. Ya. Aquí tienen un ejemplo de algo que no es totalmente ordenado. Todo conjunto parcialmente ordenado está acotado por arriba, superiormente. No, no siempre. Hay conjuntos que no tienen cotas superiores. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, este de aquí. Este no tiene cotas superiores. Este sí. Este sí tiene cotas superiores. Tiene dos. Al triángulo y al numeral. ¿Estamos? Hay conjuntos que están acotados por arriba y que no son acotados por arriba. Ahora, ¿todo conjunto acotado superiormente tiene supremo? No. Que sea acotado superiormente no implica que tenga supremo. Por ejemplo, este está acotado superiormente. Está acotado por el triángulo y por el círculo. Pero no tiene supremo, porque el supremo es la menor de las cotas superiores. Y aquí no existe la menor. Aquí sí existe la menor. Este es un conjunto que sí tiene supremo. Ahora, todo conjunto acotado superiormente que tiene supremo, redondea ahí. Todo conjunto que tiene supremo, ¿tiene máximo? No, no siempre. Hay conjuntos que tienen supremo, pero no máximo. Aquí tienes un conjunto que tiene supremo. El supremo es la menor de las cotas superiores. Aquí tienes un conjunto también que tiene supremo. ¿Quién es el supremo? El triángulo. Es la menor de las cotas superiores. Pero este sí tiene máximo y este no. Este no tiene máximo. ¿Por qué? Porque el supremo no está en el conjunto. Y justamente, el supremo sería el máximo si estuviera. Y este sí tiene máximo porque el supremo está en el conjunto. ¿Y quién es el máximo? Es justamente el supremo. Lo que pasa es que el supremo se llama máximo, se deja de llamar supremo, se llama máximo, o como le quieran decir, una vez que pertenezca al conjunto. Entonces este solo se llama supremo y no máximo. Pues aquí no existe el máximo. ¿Hasta ahí estamos claros? Bien, ¿qué dice el axioma de completitud de los números reales? Como ustedes recordarán, los reales, esto demostramos, ¿no? Bueno, ya demostré porque ustedes no hacen nada, no fue muy escolar. Bueno, demostramos que los reales con la relación menor que es un conjunto que parcialmente ordenado. De hecho, demostramos una cuarta propiedad. ¿Qué demostramos también? En el teorema 1.21. La tricotomía. Ya, de hecho, demostramos que entonces, que no solamente es parcialmente ordenado, muy bien, Mateo, que de hecho es totalmente ordenado. Pero en particular, si se cumplen solo esas tres, entonces es qué cosa? Parcialmente ordenado. Si no, todo conjunto totalmente ordenado es parcialmente ordenado. Esto demostramos. Ya. Pregunta para ustedes. ¿Los reales es acotado superiormente? Sigan escribiendo, por ahí me dijeron algo. William dice una cosa, Mateo dice otra cosa. Ramiro dice lo mismo que Mateo. No, Ramiro dice lo mismo que William y Estefan. A ver, Estefan, usted dice que sí es acotado superiormente. Eso quiere decir que los reales tienen una cota superior. ¿Quién es una cota superior para los reales? Dame un número real que sea, o dame un número que sea mayor o igual que todos los números reales. ¿Quién es? Si tú me dices que los números reales están acotados por arriba, yo le digo arriba o superiormente.
es porque existe un real que es más grande que todito. ¿Cuál es ese real? Los números en infinito. Dime cuál es la cota superior del conjunto de los números reales. Porque por lo mínimo tiene que tener una cota si se ha acotado superiormente. ¿Qué número real es más grande que todito? No hay un número real que sea más grande que todo, porque siempre va a haber un número más grande que ese. Los reales no es un conjunto acotado superiormente. Y eso es que teorema. Eso se demuestra. Con mucho gusto yo les puedo demostrar eso si ustedes gustan las clases de mañana. Yo no me hago el... Pero me hacen acuerdo. Esas demostraciones, esos teoremas, ustedes pueden encontrarlos en el libro de Apóstol. El libro de Apóstol es un libro de análisis matemático. Ahí estudias, ahí tienes todo lo que estamos viendo. Tienes los axiomas de cuerpo, teoremas de cuerpo. Tienes axiomas de orden, teoremas de orden. Axiomas de completitud, teoremas de completitud. Tienes todo. El libro de Apóstol tiene 2 volúmenes. El libro de Apóstol para los matemáticos es como la Biblia. No sé si me hago entender. Si alguien lee y estudia el libro de Apóstol, literal, aprende a escribir, aprende a demostrar y escribir matemáticas. ¿Crees? Los fundamentos. Si ustedes gustan, también les puedo dar ese libro. Puedo mandar para que lo tengan ahí. Si quieren. Si no, pues se les dé la... Ya, me hacen acuerdo el miércoles. De 7 a 9, en la clase de 7 a 9 del... ¿Ya? A ver. Bien, por lo pronto sigamos. Teorema, ¿no? Los reales no están acotados por arriba. Ojo, no están acotados por arriba. Ya. Pero, como todo conjunto, pues tiene sus conjuntos, ¿no? Y ya conocemos algunos subconjuntos. Un axioma nos dice que existe este conjunto y que de hecho es un subconjunto de los reales. ¿Sí? Entonces los reales tienen conjuntos. Y a los subconjuntos se les dice conjuntos de números reales, ¿no? ¿A qué números reales? Porque esto pasa. Porque todo elemento de aquí es un real. Y otro subconjunto que conocemos, por ejemplo, es este, ¿no? Que esta tripleta desordenada es un conjunto de números reales. Sí, ¿no? Todos los elementos de aquí son números reales. Conocemos ya, tiene varios subconjuntos. Ya. ¿Qué dice el axioma de completitud de los números reales? ¿Alguien sabe? Si no, pues leamos, ¿ya? Aquí ya le voy a corregir. Por favor, aquí le ponen axioma de completitud de los números reales. Hasta aquí trabajamos de manera abstracta, de manera general, ¿no? Con cualquier conjunto parcialmente ordenado. Este axioma de completitud, por favor, no es solo para los números reales, voy a poner el axioma de completitud de los números reales. Lee el axioma. ¿Qué dice el axioma de completitud de los números reales? Axiomas de completitud de los números reales. Sea a su clase de los números reales acotado superiormente, entonces A tiene supremo. Ya, ¿qué entendió? Que si es que el conjunto que... A ver, si los reales tienen un subconjunto, este subconjunto va a tener un supremo. No debe ser cualquier conjunto. No, los reales positivos o los reales negativos. No, cualquiera. Pero ¿cuál es la característica que tiene que cumplir el conjunto? ¿Verdad? Ah, debe ser acotado superiormente. Eso. Pregunta. ¿Todo conjunto acotado superiormente tiene supremo? No. Aquí tenemos un contraejemplo, ¿no es cierto? Profe, mire, el conjunto B es parcialmente ordenado y está acotado superiormente por el triángulo y el círculo. Ya. Y ya pues, no existe el supremo. Este no tiene supremo. Pero el axioma de completitud de los números reales, esto solo pasa en los reales.
Axioma de completitud de los números reales. ¿Qué me dice el axioma de completitud? Dígalo, ¿cómo lo diríamos a un niño de 5 años o de 10 años? Que si es que hay un elemento más grande que otro elemento, No, lee entonces, el axioma. que si A es subclase del conjunto de los números reales y es acotada superiormente, entonces este tiene supremo. Que todo conjunto de números reales, pero no cualquiera, no, tiene que cumplir una condición. ¿Cuál es? Si está acotado superiormente, entonces, ¿qué tiene que pasar necesariamente? Tiene supremo. Entonces, ¿cómo escribimos eso matemáticamente? ¿Cómo escribimos matemáticamente que A tiene supremo? Que existe el supremo de... Este es el axioma de completitud de los números reales. Todo conjunto acotado superiormente de números reales tiene supremo. Esto solo pasa aquí y para nosotros es axioma. El axioma de completitud. ¿Estamos? Porque en otros conjuntos no pasa eso. Aquí tenemos un conjunto acotado superiormente, pero este conjunto no tiene supremo. En los reales no pasa eso. En los reales, si ustedes tienen un conjunto de números reales, el que sea, la única condición que le pido es que esté acotado superiormente. Si está acotado superiormente, puede tener 1, 2, 3, 20, infinitas cosas superiores. Entonces va a existir que la menor de todas. Entonces va a existir que el supremo. Todo conjunto de números reales que esté acotado por arriba tiene supremo. Axioma. Profe, pero ¿cuál sería el supremo del conjunto de números reales positivos? Ay, pendejo, los números reales positivos no están acotados por arriba. Tienen que estar acotados por arriba. Los números reales positivos no están acotados por arriba superiormente. Pues. ¿Qué real es más grande que todos los reales positivos? No hay, pues. No tiene cotas superiores los reales positivos. Los reales positivos no es acotado superiormente. Bien, la pregunta que hace Mateo es interesante. Y sí, ya voy a eso, Mateo. Pero primerito, está claro, a ver, entonces tomando como supremo el cero en los negativos, el conjunto de los números reales negativos sería, sí, el conjunto de los números reales negativos sí está acotado por arriba. ¿Y el supremo cuál es? ¿Alguien sabe? Yo no sé cuál es el supremo, la verdad, pero sé que existe. Acción. Es el que te imaginas. No, pues, el supremo, ay, pueden estar. Sí, sí, Mateo, es el cero. Ya. Solo que el supremo en ese caso no pertenece al conjunto. O sea, el cero es es el supremo del conjunto de los números reales negativos, pero no es que. El supremo del conjunto de No, números no es el reales. máximo de ese conjunto. Porque no pertenece al conjunto. Porque el cero no es un real negativo. El cero solo es del supremo. Sí, muy bien, agradezco esos ejemplos por el Mateo, gracias. A ver, contestando la pregunta de Mateo. Verán, Mateo pregunta, bueno, esto les voy a contar. Y si quieren más cultura general, ¿no? Solo que aquí ya me dio pereza escribir tanto lugar. Pues si quieren, y el miércoles me hacen acuerdo, o sea, mañana,
les escribo ya, para aumentarles aquí. Pero si no, pues vayan copiando de una vez. A ver, análogamente a lo que pasa por arriba, también pasa por abajo. Entonces también hay la definición de ¿qué? De cota, ¿Inferior? de cota inferior. ¿Qué es una cota inferior? Es un elemento que sea ¿qué? Menor que todos los elementos. Eso, menor que todos los elementos del conjunto. Menor igual. Entonces, por ejemplo, digamos que aquí yo tengo, digamos que en mi universo pongo dos máquinas. Vamos la letra A y la letra B. Entonces digamos que aquí está A y digamos que aquí está B. Entonces pregunta, en este ejemplo, ¿el conjunto A está acotado inferiormente, sí o no? En este ejemplo, ¿el conjunto A está acotado inferiormente, sí o no? Sí. ¿Y cuáles son las cotas inferiores de A? Mateo dice que hay B. ¿Alguien más dice lo contrario? Eso, muy bien, María. Falta uno, solo que ustedes no le ven. Alexis sí le vio. El asterisco también. Estas tres de aquí son cotas ¿qué? Cotas Inferior. inferiores. ¿Estamos? Cotas inferiores. Sí, pregunta. ¿El A es menor o igual que todos los elementos de A? Sí. Sí, es menor o igual que el asterisco, que el cuadrado, que el triángulo y que el rombo. ¿El B es menor o igual que todos los elementos de A? Sí. Sí, es menor o igual que el asterisco, el cuadrado, el rombo y el triángulo. ¿Y el asterisco es menor o igual que el asterisco? Sí. ¿Es menor o igual que el cuadrado, el triángulo y el rombo? Sí. Sí. Entonces tiene tres cotas inferiores. Misma idea. Pregunta para ustedes. ¿Se acuerdan con cuál trabajábamos acá arriba? Trabajábamos con la, ¿qué es el triángulo? Ah, con el supremo. Sí, pero ¿qué es el supremo? El máximo. Sí, el máximo, que nada. Sí, es el máximo, pero contesta definición de supremo. Eso, la menor de las cotas superiores. Por abajo nos interesa trabajar con quién, ¿verdad? La mayor de las cotas superiores. La mayor de las cotas inferiores. ¿Cómo se les llama a la mayor de las cotas inferiores? ¿Alguien sabe? ¿Cómo no se le llama a la menor de las cotas inferiores? Supremo. Supremo. ¿Cómo se le llama en cambio a la mayor de las cotas inferiores? Sería lo contrario de supremo. Sí, pero ¿cuál es lo contrario? Eso, muy bien, Lisa. ¿Alguien más? ¿Alguien ¿Mínimo? sabe? ¿Qué cosa? ¿Mínimo? No, mínimo es el opuesto de máximo. Y estoy preguntando el opuesto de supremo. ¿Alguien sabe? Se llama ínfimo. A la mayor de las cotas inferiores se le llama ínfimo del conjunto A.
Pregunta, ¿todo conjunto acotado inferiormente tiene ínfimo? Siempre va a existir la mayor de las cotas inferiores. Gamera dice que sí. Digo que lo mismo que pasa por arriba pasa por abajo y no sé, hablan entonces. No, pues no siempre. No siempre existe la mayor de las cotas inferiores. Pregunta, aquí existe la mayor de las cotas inferiores, este conjunto tiene ínfimo, Sí. está cortado por abajo. Pero pregunta, ¿tiene ínfimo? ¿Existe la mayor? ¿Cuál es la mayor? El asterisco. Eso, muy bien. El asterisco es la mayor de las cotas inferiores. El asterisco en pocas veces ¿qué cosa? El ínfimo de A. ¿Quién es el ínfimo de A? La mayor de las cotas inferiores. ¿Cuántas cotas inferiores tiene A? Tiene 3. A, D y asterisco. ¿Cuál es la mayor? Pues el asterisco. ¿El asterisco es mayor igual que el asterisco? Sí. ¿El asterisco es mayor igual que A? Sí. ¿Y el asterisco es mayor igual que B? Sí. Entonces este es el ínfimo. La mayor de las cotas inferiores. ¿Qué pasaba si le ordenaba yo a este conjunto de esta forma? Pregunta. ¿Cuántas cotas superiores tiene A? ¿Eh? ¿Cuáles son esos 3? Círculo, numeral y triángulo. Eso, muy bien. ¿Existe la menor? Sí. ¿Cuál es? Triángulo. Eso, muy bien. Este de aquí sería quién, sigue siendo quién, ¿sí? El supremo. El supremo de B. Ujú. Y este es el ínfimo. Denme un ejemplo de un conjunto que esté acotado por abajo, que no tenga, que no tenga, que no tenga ínfimo. Pues basta tomar eso. Digamos que B es igual a, qué sé yo, A, B, y ya pues digamos, pongámosle así, pongámosle F, G y H, ya. Y ya, digamos que F está aquí, digamos que G está por aquí, más solo tenemos dos. Digamos que G está por acá, y digamos que mi diagrama es así, ¿no? Digamos que aquí está un H, y digamos que por aquí está, que por aquí está un K, y que por aquí está un J. Pregunta, ¿el conjunto B está acotado inferiormente, sí o no? ¿El conjunto B está acotado por abajo, sí o no? Sí. ¿Por quién? ¿Cuáles son las cotas inferiores de B? A y J. A ver. K y J es menor o igual que todos los elementos de B. Sí. Sí, K es menor o igual que F y K es menor o igual que G. J es menor o igual que F y J es menor o igual que G. Pregunta, ¿existe la mayor de las cotas inferiores? No, en pocas no existe quién. El ínfimo. El ínfimo de B. No todo conjunto que esté acotado por abajo tiene ínfimo. Si yo quisiera que tuviera ínfimo, ¿qué le harían? ¿Cuál quieren que sea el ínfimo? Digamos que es el J está más arriba o más abajo. Digamos que aquí está K y digamos que acá más abajito está J. Ya, y quiero que el ínfimo sea acá. ¿Qué harían ahí? Borrar el que conecta a F y G y el que conecta a G y
J y unir K y J. A ver, ¿qué hago? Repite. Borrar el que conecta F y J. ¿Ya? Y de borrar el que conecta G y J. Entonces, De la unir a arista, K con J. borrar estas dos aristas y formar una nueva arista, la arista KJ. Ujú. Ya. Y estos están de más, ¿verdad? Y ya. ¿Quién es el ínfimo en este caso? J. ¿Cómo que J? Perdón. K. La mayor de las cotas inferiores. ¿Estamos? Entonces hay conjuntos que están acotados para abajo y no tienen qué. No tienen ínfimo. Bien. ¿Hasta ahí claro? Ya, entonces, uno que sí tiene ínfimo, ¿cuál era? Mucha la madre, ya me dio uno. Dame uno que sí tenga ínfimo acá, ¿cuál era? ¿Cuál era? Borrábamos aquí, borrábamos esta, y borrábamos esta, y poníamos esta, ¿no? Y aquí sí existe el ínfimo. ¿Y quién es el ínfimo de B en este caso? K. En K. Ujú. Bien, ¿qué característica está cumpliendo K aquí? ¿K pertenece a B? No. No. Acá también tenemos uno que sí tiene ínfimo. ¿Quién es el ínfimo aquí? Asterisco. El asterisco. Pregunta, ¿el asterisco pertenece a A? Sí. Sí. Si pertenece a A, ¿cómo se llama? Mínimo. Eso, muy bien. Definición de mínimo. El mínimo es el ínfimo siempre y cuando el ínfimo pertenezca a B, al conjunto. Aquí sí existe el mínimo. Y es justamente quién, el ínfimo. Pero ¿cuándo es el ínfimo? Cuando pertenece al conjunto. Acá, pregunta, ¿este es un conjunto que está acotado para abajo, sí o no? Sí. ¿Este conjunto tiene ínfimo, sí o no? Sí. ¿Quién es? K. K. Pregunta, ¿K pertenece a B? ¿El conjunto B? No. Y si no pertenece a B, entonces ¿qué podemos decir de este conjunto acotado inferiormente? Que no tiene mínimo. No tiene. Porque el ínfimo no pertenece al conjunto. Eso. Todo lo que pasa por arriba también pasa por abajo. Y les voy a dar una definición. Y esa definición no haría los otros chicos. Entonces les pido de favor que mañana de 7 a 9 me hagan el favor de recordarme que también debo darles esta definición. Y esta definición que la voy a poner aquí, mañana la pongo acá en las notas de clase, ¿ya? Las notas de clase. Esto es mío, y les voy a dar. No es que para yo tener aquí, no olvidar. Definición. Sea A un conjunto acotado superiormente. No, un conjunto cualquiera. Conjunto parcialmente ordenado. ¿Ya? Se dice que A, ¿cómo se le llama a un conjunto que está acotado por arriba y por abajo al mismo tiempo? Porque hay conjuntos que están acotados por arriba y por abajo. Por ejemplo, este conjunto está acotado por arriba y por abajo. ¿Cómo que no? Sí, sí está acotado, pues. Está acotado por arriba por H y por abajo por K y J. ¿Cómo se les llama a los conjuntos que están acotados por arriba y por abajo al mismo tiempo? Porque, ojo, hay conjuntos que están acotados por arriba y por abajo al mismo tiempo y hay otros que no. Hay otros que están solo por arriba y otros que están solo por abajo. Y eso es lo que me enseñé al otro curso. Y tengo que enseñar al otro curso. ¿Cómo se les llama a los conjuntos que están acotados por arriba y por abajo al mismo tiempo? ¿Alguien sabe? Pues simplemente se les dice conjuntos acotados. Si ustedes dicen simplemente conjunto acotado, me están diciendo a mí que está acotado por arriba y por abajo. Ojo. Cuando uno en matemática dice sea A un conjunto acotado, uno está diciendo que está acotado por arriba y por abajo al mismo tiempo. Ojo. Se dice que A está o es acotado siempre y cuando pase qué cosa.
siempre y cuando pasan dos cosas, ¿no? La primera cosa que tiene que pasar, ¿cuál es? A está acotado superiormente. Y la segunda cosa es que A esté acotado inferiormente. Eso. Entonces, el axioma de complexitud de los números reales, ¿qué me decía? Ahora sí, aquí estábamos trabajando de manera similar con cualquier conjunto parcialmente ordenado. Volvamos al capítulo de los reales. En los reales tenemos lo siguiente. Los reales es un conjunto parcialmente ordenado. ¿Ya? El axioma de completitud me dice lo siguiente, que todo conjunto de números reales, si está acotado por arriba, entonces, ¿qué pasa? Tiene supremo. Misma pregunta. Todo conjunto de números reales, pregunta para ustedes, todo conjunto de números reales que esté acotado por abajo o acotado inferiormente, ¿tiene ínfimo de ley o no? ¿Sí o no? ¿Existe de ley el ínfimo de un conjunto que esté acotado por abajo de los números reales? Porque, ojo, no siempre, ¿no? Acá de manera abstracta. Aquí tengo un conjunto que está acotado por abajo que no tiene ínfimo, ¿no? Pero estamos trabajando en los reales. Pregunta, en los reales, ¿todo conjunto que esté acotado por abajo tiene ínfimo? ¿Sí o no? La pregunta es, ¿existirá la mayor de las cotas inferiores? ¿Siempre? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Ya, Joven dice, sí, el conjunto de los números reales positivos, tomando como referencia el cero positivo. No tiene sentido lo que me dices ahí. La pregunta es sí o no y por qué. Y algunos me dicen que sí. El dice sí porque si pasa lo mismo arriba que abajo, entonces sí. Bueno, sí, pero sí pasa. Esto que está aquí, ¿quién me dice? ¿Qué es esto que está en rojo? El axioma de completitud. Esto es un axioma. ¿Y esto que está en verde qué es? Otro axioma. No, esto sí espera. Esto sí puede demostrar. Pero lo vas a demostrar utilizando ¿qué, obviamente? Axioma. ¿Qué axioma? El axioma de completitud. Utilizando este axioma se demuestra que por abajo pasa lo mismo. Si ustedes gustan podemos hacer la demostración de esto. Pero esto sí está fuera del alcance de este curso. No nos compete. Pero con este axioma se puede demostrar esto. Pero el de arriba sí es ¿qué? Axioma. Y este es el axioma del supremo. El axioma del supremo se llama. O, si quieren decir el axioma de completitud, para mí es lo mismo, la verdad. Bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún susto? ¿Algún trauma? ¿Algo? Bien, mañana tempranito de 7 a 9 vamos de lleno. ¿A qué? A estudiar la versión del axioma de completitud que les da la clase. ¿Estamos? ¿Y qué versión les da? Pues les da esta de acá. Entonces mañana empezamos desde aquí. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún susto? ¿Algún trauma? Fíjate, con el otro curso avanzamos rápido. Me sobró hasta 10 minutos más, creo que ustedes. Lo que como ustedes son lentos. Bueno, ya ellos no les dije esto, pero es lo único que no les dije. Y esto nos lleva 10 minutos. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún susto, algún trauma, algo? Inge, los que no podemos estar temprano, ¿va a haber un resumen tarde? No, no va a haber un resumen. O sea, si yo siempre pido el resumen de la clase pasada, ¿no? Pero si eso no te basta, pues no va a haber nada más que eso. Pero yo subo el video inmediatamente. Por ejemplo, tenemos clase de 7 a 9, ¿no? Y luego, a eso de las 11 de la mañana, ya está el video subido
para que puedan igualarse y puedan estar al día en la clase de la tarde. Si eso le sirve, pues qué bueno, le dicen. Si no, pues de nada. El fin de semana le tocará igualarse todos los videos de alguna u otra forma. Por eso es que no me encuentro yo factible a tener las clases extra en las mañanas. Es mucho mejor tenerlas en los sábados. Es mucho mejor. Pero bueno, los del G34 querían en la mañana, que los sábados no. Entonces, bueno, solo esta semana voy a hacerlo. Hoy no puse la frase. Ah, pero no me mandaron, pues. Yo qué culpa tengo. Ah, no sé si me mandaron frase. Olviden lo que dije. Ya le pongo. Disculparán. Sí me mandaron frase. Ahí está. Bien. ¿Eso? ¿Alguna pregunta? Luego se dice con respecto a la tarea. Mi tarea ya me salía retrasada. Eso es lo de menos. Es hasta las 12. Hasta las 12 podían andar atrasados. Hasta las 10 normalmente. Pero en tanto hayan entregado, pues ya está. ¿Es bueno el libro de apuestas para el cálculo? Obviamente, Joel. Si tú quieres saber cálculo, o sea, cálculo de primer semestre y segundo semestre, puta, apóstale todo. Y ahí vas a encontrar más de lo que te van a enseñar. Y ya quisieran enseñarte siguiendo ese libro. Si no te toca un matemático, te va a tocar un ingeniero, te va a enseñar de otra forma. No creo que le obliguen a seguir el libro de apuestas. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún susto, algún trauma, algo más? Este video, si gustan, lo subo igual este mismo rato ¿cómo se llama? Al repositorio de videos para que lo tengan. Bien, si no hay más preguntas, ni más dudas, ni más sustos, ni más traumas, pues eso sería todo, chicos. Nos vemos mañana a las 9. Hacer las demostraciones de que estás no cacho. Habla mejor. El teorema dijo que es el teorema del seno cúbico y todo. De que por abajo pasa lo mismo. Ajá. Sí, pero no creo que todos quieran. Mañana no está acuerdo algún sondeo, porque literal, eso sí, no compete para nada. En esa demostración vas a aprender, vas a practicar los que teoría de conjuntos, eso sí. Si eso quiere, entonces sí. Pero como tal, de números reales, no. Es un ejercicio para practicar los que teoría de conjuntos antes que cosas de números reales. Entonces mañana hazme acuerdo de hacer un sondeo y ya. Y si es que hago esta demostración, estaría perdiendo al menos una hora. Así es que si hago esa demostración, ya me estoy viendo dando clases el sábado. Entonces, todo va. Pero bueno, si gustan, con mucho gusto lo hago. No hay ningún problema. Pero es ejercicio más para practicar los círculos de conjuntos y métodos de demostración antes que cosas que sean de números reales. Pero sí es de los números reales. Vamos a demostrar que todo conjunto que está acotado por abajo de números reales tiene ínfimo. Y eso no es fácil. Esa demostración yo la hice, creo que en tercer semestre. Pero porque no tuve tiempo en primero. Que tranquilamente podría haberla hecho en primer semestre. Ya, eso chicos. Si no hay más preguntas, nos vemos mañana. Una buena tarde.